Buenas, volvemos con esta sección que tanto me gusta. Segundo vídeo de esta sección de analizando películas sobre altas capacidades. ¿Por qué analizamos películas de altas capacidades, Sandra? Pues porque yo hablo sobre altas capacidades. Por si no me conoces, esto lo digo por si alguien llega nuevo a este vídeo, que lo dudo mucho, pero bueno. Por si acaso, yo aviso, soy Sandra Medina, soy pedagoga, hablo sobre altas capacidades en este canal, sobre mi experiencia, sobre altas capacidades en general y otras cuestiones también. Y acabo de publicar un libro, La alumna invisible, que puedes comprar en Amazon. Y hoy vamos a ver 25 cosas sobre la película de El indomable Will Hunting. Número 1. Las matemáticas. Bueno, las matemáticas aparecen siempre que hablamos de altas capacidades y superdotación en las películas. Es una cosa que no puede faltar por lo que se ve. Entonces aquí una que tiene altas capacidades, que fue una alumna superdotada pero que odiaba las matemáticas y no se le daban bien, pues una dice, ¿soy acaso una fracasada? Puede ser, pero no pasa nada. El caso es que, bueno, parece ser que se utiliza siempre, o es lo que a mí, la sensación que a mí me da, siempre se utiliza como justificación, como diciendo, si hay un superdotado, tenemos que hacerle superdotado de verdad. Tiene que ser un genio de las matemáticas, porque otra cosa... No. Entonces, bueno, primer asunto que quería comentar ese, y no voy a comentar más porque ya me da pereza el asunto de las matemáticas. Ya lo hablamos en el último vídeo, analizando películas de altas capacidades, sobre Gifted, que también, pues la niña es una genio de las matemáticas con 3 años que tiene, no tiene 3, tiene 6, ¿no? O 7. Una genio la tía. ¿Sabes? O sea, se marca ahí unas resoluciones de problemas universitarios que dices, pero esta niña, ¿de verdad? Pues bueno, las mates y tal. Asunto número 2. Mi escena favorita, que no es mi escena favorita en verdad, es mi segunda escena favorita, que es la escena del bar. Esta tiene miga. ¿Sabes esta escena en la que va Will con unos colegas, con su colega Ben Affleck, a un bar que tiene un billar y tal? Y entonces va su colega Ben Affleck a ligar con unas chicas. Y viene un listillo, el típico tío, que se cree muy listo porque va a la universidad y le empieza a vacilar al amigo, ¿no? Porque el amigo le dice a la chica, sí, os conozco de la clase de la universidad, el amigo no va a la universidad. Y entonces viene el otro en plan, sí, ¿a qué clase vas? No sé qué. Así en plan todo chulo que dices, pero chico, ¿de qué vas, no? O sea, tírate el rollo un poco. Y entonces el tío empieza como a dárselas de altivo, ¿no? Es que este no tiene ni idea y es un cateto, ¿no? Entonces llega Will y le suelta un pedazo de discurso que flipas, ¿no? Como diciendo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Escupir un montón de información que has leído el libro sin ni siquiera razonar y reflexionar sobre ella? Básicamente esta escena para mí refleja muy bien las altas capacidades, ¿no? En el sentido de este mito también de que parece que una persona que suelta muchísima información, que memoriza muchísimo, que no sé qué, es súper inteligente cuando en realidad pues faltan otros aspectos como lo que viene siendo razonar, ¿no? Razonamiento abstracto, pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, es decir, no simplemente coger un libro de un autor e ir por ahí soltando sus ideas como si fuesen tuyas, ¿no? Básicamente de eso habla esta escena y por eso me encanta. Y esto es una cosa que quiero comentar aquí porque es que la voy a comentar si lo digo, que es que me parece que sucede lo mismo muchas veces dentro de las mismas altas capacidades de cursos, etc. Yo me he topado con personas que me han dicho literalmente, es que la palabra superdotado no se dice, si te dices la palabra superdotado es porque no tienes ni idea de altas capacidades. Y esa misma frase la dice un experto universitario, investigador, que tendrá su opinión al respecto, pero es que yo lo que me pregunto es, ¿haces un curso de altas capacidades para repetir exactamente lo mismo que dice este autor, este investigador en todas las entrevistas que le hacen? Porque para eso simplemente léete las entrevistas que le hacen a esta persona, memorízate lo que dice esta persona sobre altas capacidades y escúpelo. Y ya está, ¿no? Y así te ahorras el curso. Pues bueno, me recordó un poco a este tema y tal. Pero es un asunto que me resulta pues bastante paradójico, porque llegas tú a cuestionar cómo se habla de las altas capacidades a nivel académico, además como es mi caso también con una formación de base, que yo soy pedagoga, tengo mis propias ideas y aunque no fuese pedagoga también podría tener mis propias ideas. Y llegas, disientes de la opinión general que se da en una perspectiva en concreto, y es que eso no es así. Es que ¿cómo se te ocurre tener pensamiento crítico? Y es como, Dios mío, o sea, por favor, no estás hablando de altas capacidades y diciendo, bueno, me estoy enrollando mucho y hay 25 puntos, ¿vale? Es que si voy así con cada uno. Punto número 3. Se defiende él mismo en el juzgado. O sea, este tío es que me
parece brutal. O sea, es que ese momento es buenísimo. Y dando un discurso sobre la libertad, sobre no sé qué, sobre no sé cuántos. El tío tiene una lista de antecedentes que son para echarle de comer aparte. Y el tío se defiende solo. Él dice, yo no necesito abogado porque soy Will Hunting. Espectacular. Cuestión número 4, que se menciona el tema de las oportunidades. En el último episodio de Mentes Caóticas, que por si no lo sabes tengo un podcast en el que hablo sobre altas capacidades y otras cuestiones, hablamos con Paloma Merello, que es investigadora de desarrollo del talento y además ella tiene altas capacidades. Y hablábamos del tema de las oportunidades, es decir, que alguien te vea. Porque en su caso ella nos contaba que cuando estaba en la universidad hubo un profesor pues como que se dio cuenta de que ella era diferente y que tenía potencial, ¿no? Y al mismo tiempo ella estaba en el momento también de poder recibir esa oportunidad, ella se interesó por la docencia en la universidad y le preguntó a ese profesor, ¿tú cómo lo has hecho? Yo quiero hacer lo mismo. Y esa persona actuó para ella como un mentor que le ayudó y le facilitó el camino. Esto es súper importante, porque tú puedes tener mucho potencial, pero por las circunstancias de tu vida, que nadie lo vea, que nadie te ayude, digamos, a ir hacia un camino o una dirección, porque a lo mejor no sabes cómo tomar ese camino o dirección. Y esto es lo que le pasa a Will cuando está en la universidad, que él se dedica pues a mantenimiento, o bueno, más bien a fregar, barrer y tal, resuelve un problema de matemáticas, entonces un profesor lo ve y dice, wow, este tío hay que pillarle, ¿no? Entonces, oportunidad. Pero también podría haber sucedido que nunca hubiesen puesto en la pizarra ese problema, él nunca lo hubiese resuelto, nunca le habrían descubierto y no sabremos lo que habría pasado con su vida, pero habría tenido desde luego una trayectoria muy diferente, o a lo mejor no lo sabemos porque podría haber tenido una oportunidad más adelante, pero bueno, siempre me gusta también poner el ejemplo de cuando yo estaba en tercero de la ESO y una profesora que se dio cuenta de que yo tenía ahí una cosa rara con las matemáticas porque estaban por un lado los que sacaban muy buenas notas, los que sacaban muy malas notas, los del medio y después estaba yo, que la mujer decía, esta niña no sé dónde colocarla, es como tiene potencial pero suspende, no lo entiendo. Entonces ella se prestó a trabajar conmigo, sí, a quedarse conmigo todos los recreos para ayudarme y esa podría haber sido mi oportunidad, pero aquí, segunda cuestión importante de la oportunidad, te tiene que pillar en el momento de estar abierto. Porque yo que dije en tercero de la ESO en plena socialización, estás que me voy a quedar yo con una profesora como una pringada en todos los recreos. Pues no. Craso error, pero... Asunto número 5. Los psicólogos fallidos. Bueno, este momento en el que empiezan a llevarle de un psicólogo a otro al Will Hunting, de un psicólogo a otro, y les vacila a todos, y ninguno le entiende, o sea, es súper descriptivo de experiencias que han tenido muchas personas, ¿no? Que me habéis contado. En mi caso, yo he pasado por varios psicólogos, pero no nada que ver, ¿no? Con la experiencia de Will. Cada uno me ha aportado una cosa diferente en distintos momentos. No he tenido como esta experiencia, pero sé que muchos de vosotros sí la habéis tenido. Y sobre todo en el caso de Will Hunting, al venir de una situación familiar muy compleja, se puede entender pues que es una persona que ha superado bien un poco todo y que por lo tanto no necesita ayuda. Porque parece ser que si has tenido una infancia así, con no acabar debajo de un puente es suficiente, ¿no? El caso es que no quiere terapia y está súper cerrado, hasta que llega pues nuestro amigo Robin Williams, que es más capaz de empatizar con él y encuentra ahí una forma más complicada, ¿no? Porque el hombre tiene muchísima paciencia, pero mucho más fructífera a la hora de poder encajar con él y poder ayudarle al final de todo el proceso, que es la película. O sea, de hecho, básicamente la película para mí tiene como eje principal ese proceso de terapia. Es decir, es una película que trata sobre el proceso terapéutico. Yo lo veo desde ese punto de vista y no tanto el desarrollo del talento como pudo ser Gifted, que es la anterior película que analizamos. Esta película habla más sobre ese proceso de terapia. El asunto número 6, la evitación. Esto me parece un asunto muy interesante, ¿no? Y es que una persona puede ser muy inteligente, ¿no? Y puede tener pues altas capacidades, pero esta evitación, ¿no? Que tiene este personaje de no me quiero relacionar, me quedo en mi barrio, no salgo, hace que te pierdas cosas, ¿no? Como que de alguna manera la inteligencia, evidentemente, se enriquece de las experiencias del entorno, de las experiencias que tú le aportes, tanto a nivel social como a nivel, pues, por ejemplo, de viajar, etcétera, que es el ejemplo que le pone el terapeuta, que le dice literalmente, tú sabrás mucho de esto y de esto, pero no sabes cómo huele la Capilla Sixtina. Lo podrás leer en los libros,
pero nunca lo has visto. Lo cual es, pues bueno, un asunto muy interesante, ¿no? A reflexionar. Punto número 7, la coraza que tiene este personaje. Tiene una coraza que no hay quien entre ahí, es que no hay manera. Y en el fondo lo que esconde es un chaval pues que está cagado de miedo, con una sensibilidad muy grande, que esto es un asunto como muy importante en altas capacidades. Ahora sí se está hablando, ¿no? Pero hasta ahora no se había asociado a las personas superdotadas esta alta sensibilidad que esconde normalmente la gente que tiene el caparazón más grande y que es más evitativa y que parece más seria y que parece que menos sentimientos tiene. Esos son los más sensibles en el fondo. Se muestra frío, se muestra distante, como que nada le importa, también en las relaciones amorosas, que luego lo comentamos, cuando en realidad lo que necesita es amor, cariño, pero tiene un miedo al rechazo pues que es atroz. Y eso le hace esconderse en su coraza. Punto número 8, el ego, la envidia. Bueno, temazo. Y es que hay una escena muy concreta en la que Will Hunting resuelve un problema que un profesor con años de experiencia en la universidad no es capaz de resolver. Y no es el mentor suyo, sino otro profesor, ¿no? Entonces se queda el tío como súper pasmado, en plan de no me lo puedo creer, ¿no? Ha dañado mi ego, ¿no? Y entonces le dice otro, no se preocupe, profesor, ha sido un golpe de suerte. Sí, claro. Que no pasa nada, ¿no? O sea, decirle a ese señor simplemente, señor, no pasa nada, este chico es más inteligente que usted, con muchísima menos experiencia, ¿qué hacemos, no? ¿Qué tiene que hacer este chaval? ¿Esconderse? Pues no. Si es capaz de resolver un problema que tú en tu vida has podido resolver con todos tus años de experiencia, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Que por una parte es normal, ¿no? Esos egos, esas envidias, que muchas veces hay gente que me ha preguntado y me ha dicho, habla de altas capacidades y las envidias y los egos, ¿has tenido alguna vez en tu vida, ¿no? Esta experiencia, ¿no? De que otra persona haya tenido envidia de ti y tal. Mi madre dice que sí, yo la verdad es que no me acordaba o simplemente es que me da exactamente igual, ¿no? Pero teniendo en cuenta que he sido la alumna invisible, ya lo tienes disponible en Amazon, la historia de una pedagoga con altas capacidades que soy yo, es decir, que me he ocultado mis capacidades, etcétera, pues qué envidia va a generar una persona que saca notas en la media y que no molesta a nadie y que está ahí en una esquina sin pena ni gloria ni nada. Pues, ¿qué envidia voy a generar yo? Pues ninguna. Pero que a lo mejor esa sensación de poder herir a los demás pueda hacer que estas personas acaben escondiéndose, también puede ser. Porque al final, por aprendizaje, tú ves que el que destaca, pues es objetivo de gente, ¿no? Punto número 9, el amor, la pareja, la amistad. Ya hablé de relaciones de pareja y amistad en altas capacidades aquí, en este vídeo. Y entre otras cosas comentábamos, pues que el miedo a abrirse o las dificultades. Y en este vídeo pues ya mencioné que el miedo a abrirse, el miedo al rechazo puede estar más relacionado pues con cuestiones de la vida de cada uno que con las altas capacidades en sí. Pero de manera específica pues puede haber ahí un punto de rechazo pues que tenga un poco que ver con eso. En el caso de este personaje pues ha tenido una historia de abandono, por lo tanto pues es lógico que sea una persona que tenga miedo a abrirse, que tenga miedo al rechazo, pero es una persona luego que es súper leal con sus amistades, o sea, sus colegas para él es como sus colegas, ¿sabes? Y tiene un problema también pues para abrirse, para la intimidad, ¿no? En estas relaciones de pareja, y tiene en su caso como miedo a encontrarle defectos a esa persona, como que tiene que ser perfecto, ¿no? Y le da miedo esa intimidad porque nunca la ha vivido, ¿no? Por lo tanto, le da miedo ese punto en el que ya deja de ser lo perfecto que es, lo perfecta que es una relación antes de empezar y antes de adentrarse, ¿no? Como que le da miedo. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo a sufrir. Punto número 10. Ahorra tiempo para disfrutar. Esto me parece grandioso. Hay un día en el que ella, la chica con la que está saliendo, tiene que hacer un trabajo, algo relacionado con las matemáticas, ¿no? Y él va a verla como para decirle que vayan a tomar algo o lo que sea. Entonces ella le dice que tiene que terminar eso. Y coge él, lo acaba en un momento y dice, venga, vámonos. Me pareció maravilloso porque tenemos como esa visión ultra productiva, ¿no? De que si puedes hacer muchas cosas en poco tiempo, lo que tienes que hacer es hacer más cosas, ¿no? O sea, cargarte, ¿no? La lista de tareas. En lugar de utilizar esa habilidad que tienes para hacer las cosas más rápido que los demás, para algunas tareas, no para todas, que para otras tareas nos pasa al revés, ¿no? Pero estas tareas que dices, yo sé que tengo la capacidad de hacerlo 3 veces más rápido que otra persona, pues en vez de hacerlo 3 veces más rápido y cargarme con más tareas, lo hago 3 veces más rápido para disfrutar de la vida,
Claro que sí, y esto vale para todo el mundo. Punto número 11, estar preparado. Esto tiene que ver un poco con lo que yo comentaba antes de las oportunidades. Y es que se da aquí como esta dicotomía otra vez que se daba también en la película Gifted, de que está por un lado su mentor que quiere pues que se desarrolle, ¿no?, en las matemáticas porque sabe que es un crack y que lo puede conseguir y que consiga una medalla, pero luego está el terapeuta diciéndole es que no está preparado, necesita saber qué quiere, porque una cosa es que tenga un potencial para las matemáticas y otra cosa es que a él le apetezca tirar por ahí, ¿no? Cuando además está en un proceso de terapia que necesita descubrirse. Es decir, que el desarrollo del talento, de la trayectoria del talento, tiene no solo que ver con que se esté preparado emocionalmente, con que se esté en ese momento y con la oportunidad, sino también con la decisión, que tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Punto número 12, el asunto del bien común. Este dilema que tenemos siempre de si por tener un talento pues tienes que dárselo a los demás, ¿no? Por el bien común. Y si a lo mejor a este chaval pues le apetece tocarse los bolondrios en su casa, pues si no puede hacer lo que pasa. Claro, lo que dice aquí el mentor es que solo un puñado de personas tiene esa capacidad. Tienes que aprovecharla por el bien común por todos los que no pueden. Y tiene mucho de verdad, pero al mismo tiempo es como, ¡qué presión!, ¿no? Y aquí es cuando en una conversación con el mentor y el terapeuta le habla de un tal Ted Kaczynski, conocido por las cartas bomba, ¿no? Como diciendo, ese tío era un crack, tenía mucho talento, pero mira cómo acabó, ¿no? Al final acabó al contrario del bien común, ¿no? Acabó haciendo daño, ¿no? Por lo tanto, un poco en línea con lo que comentaba anteriormente, Will necesita conocerse primero, necesita atender, ¿no?, esas emociones antes de ese desarrollo del talento, porque si no tengo preparada esta parte, no puedo decidir quién soy, hacia dónde ir, etc. Por lo tanto, para mí, el bien común se torna secundario. No secundario, sino que es una consecuencia. Y para que esto se dé, tiene que haber primero una escucha de uno mismo. Punto número 13, el esfuerzo. El tema de la cultura del esfuerzo. Y es que muchas veces se habla de que hay que enseñar a los niños con altas capacidades la cultura del esfuerzo, a esforzarse porque están acostumbrados a hacer las cosas muy rápido, sin necesidad de esforzarse y luego les cuesta más. Este no fue mi caso, yo me he esforzado mucho siempre en lo académico. A lo mejor hay otras cosas en las que no me tengo que esforzar tanto y me salen mejor, pero bueno, lo que sí que es cierto es que hay que trabajar esa tolerancia a la frustración, de que muchas veces, al estar acostumbrados a hacer las cosas muy rápido, las cosas que van más lento, pues nos frustramos, ¿no? Y esto es un asunto pues que es muy importante. Que en el caso de este personaje, pues como no tiene además un bagaje académico de haberse esforzado, pues es algo que necesita trabajar. Punto número 14. Anticipación del futuro. En este caso está muy relacionado con el asunto de las relaciones, en este caso con esta chica con la que está, en la que él anticipa constantemente todo lo que puede suceder. En este caso, futuros alternativos que son absolutamente negativos para él, como que ella se vaya a vivir a California y se encuentre con un chico pues con más dinero y mejor que él. Esta anticipación del futuro es una habilidad muy interesante, bueno, que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Pero que una persona con mucha capacidad pues es capaz como de analizar, ¿no?, los diferentes futuros alternativos para resolver problemas, es decir, esta capacidad nos permite resolver problemas matemáticos pero también problemas de la vida, ¿no? Entonces, en este caso, es como que en conjunto con su miedo al rechazo, su miedo al abandono, etcétera, provoca esta rumiación excesiva y este excesivo anticiparme al futuro de manera negativa que le bloquea al mismo tiempo para poder relacionarse. Número 15. No pedir ayuda. Bueno, hay una escena que es un poco violenta, que sale él discutiendo con la chica y él le pega un puñetazo a la pared, que es como, relájate un poco, ¿vale? No sé, tío. Y él se enfada porque de alguna manera ella quiere ayudarle, pero él no se quiere dejar ayudar. Entonces, bueno, el punto número 15 es lo de no necesitar pedir ayuda, que muchas veces, pues en otros perfiles de altas capacidades se puede dar, en cualquier ser humano, ¿vale? Entonces él cree que puede salvarse solo, porque siempre ha tenido ha sobrevivido salvándose solo sin pedir ayuda, ¿no? Aunque haya recibido ayuda. Pero en este caso, pues es muy importante, pues para estos perfiles que son excesivamente autosuficientes, poder aprender a pedir ayuda, a refugiarse en otros y a recibir esa ayuda. Punto número 16, prepotencia y mal humor. Aquí surge el asunto que muchas veces se habla en altas capacidades de esta frustración por el hecho de que ellos van mucho más rápido que los demás. Hay un momento en el que él resuelve un problema con el mentor y se enfada y le dice: ¿sabes lo fácil que es esto para mí? Me jode ver cómo lo estropeas todo con tu torpeza. O sea, heavy, esa escena es heavy, ¿no? Porque por una parte es como, entiendo tu frustración, ¿vale? Esta frustración que se puede dar, por ejemplo, a mí me pasaba de muy pequeñita,
al comunicarme con otros niños y que no me entendiesen. Y mi madre dice que a veces cuando estaba en el parque pues había días que yo qué sé, me frustraba porque no me entendían y salía corriendo en plan ¡ah! ¡No, Dios! Cómo me frustra porque no llegan, no están en el mismo nivel que yo, no me entienden, ¿no? Yo intento hablarles y comunicarme con ellos y no me entienden, ¿no? Entonces, esta tolerancia a la frustración que comentábamos también antes es muy importante trabajarla. Es decir, esto no significa que estas personas vayamos a dejar de sentirnos así en algunos momentos determinados, pero obviamente es importante no hablar mal a la gente y no decirle, ¿sabes lo que me frustra lo tonto que eres? Está bien pensarlo o no, simplemente puedes pensarlo, no pasa nada, es normal que lo pienses, pero pues oye, igual hay que gestionar un poquito lo que vienen siendo las formas y el cómo tratamos a los demás, porque los demás no tienen la culpa de que tu cerebro vaya muchísimo más rápido. Punto número 17. Nada, simplemente quería comentar mi escena favorita, que es el monólogo en el que va a una entrevista de trabajo. ¿Por qué no debería trabajar para ustedes? Pregunta difícil, pero intentaré responderla. Imaginemos que empiezo a trabajar y me ponen un código sobre la mesa, uno con el que nadie puede. Yo intento descifrarlo y lo consigo y me siento satisfecho porque he hecho bien mi trabajo, pero a lo mejor ese código era la situación de un ejército rebelde en el norte de África y en cuanto han localizado su escondite, bombardean el pueblo donde se esconden los rebeldes. Mueren 500 personas a las que no conocía y con las que no tenía ningún problema. Bueno, que me gusta mucho esta escena porque es como dilema ético, ¿no? Justamente de lo que hablábamos en el punto 12 sobre el bien común. Punto número 18. Yo no pedí esto. El dilema de siempre tiene que ver con el bien común, con el hecho de tienes que aprovechar esa capacidad que tienes. Este chaval dice, es que yo no he pedido esto. Es que yo no quiero ser así, ¿no? Esto es como cuando yo de pequeña le decía a mi madre, mamá, quiero ser normal, como los demás niños. Ya está, no quiero nada, ¿no? Pero sobre todo esto surge de esos mensajes constantes de enhorabuena, tienes altas capacidades, es algo bueno, es algo positivo, ya quisiera yo, ya quisiera yo, ya quisiera yo. Pues bueno, cada uno tiene lo que tiene y punto, ¿no? O sea, quiere decir, yo esto no lo he pedido, no he pedido esta responsabilidad, que es lo que muchas veces hay detrás de esta etiqueta, de estos dones, de estos talentos grandiosos, y es la responsabilidad de tener que hacer algo con ello. Punto número 19. ¿Qué hay de malo en poner ladrillos? Pues un poco relacionando también todo esto del desarrollo del talento, es una pregunta que él se hace. ¿Qué hay de malo en fregar suelos? ¿Qué hay de malo en ser pastor? ¿No? Como diciendo, vale, que yo tengo este don, pero es que no me importa tener un trabajo no cualificado, o sea, para mí no es un problema. Y aquí hablamos de nuevo un poco del dilema del desarrollo del talento, de si de manera obligatoria, ¿no? Por así decirlo, tienes que hacerlo, pero bueno, para mí la cosa está un poco pues en lo que decía el profesor, ¿no? De tiene que decidir, pero primero tiene que conocerse, tiene que saber hacia dónde tiene que tirar, pero lo más importante en cualquier caso es el conocerse. Punto número 20, esconderse. He hablado mucho del tema de las altas capacidades, las niñas que se ocultan, y hay una conducta muy concreta que es pues cuando él resuelve el problema de la pizarra, vienen a verle, preguntan, oye, ¿has sido tú quien lo ha resuelto? Y él se pira, incluso le insulta y se va en plan de, escucha, que yo estaba resolviendo este problema pero no quería que me viese nadie ni que nadie supiese que era yo, o sea, lo resuelve y se esconde, se pira, ¿no? Porque tiene miedo a destacar, hay ese miedo ahí que de nuevo se junta con el miedo al rechazo, etc. Punto número 21. ¿Qué quieres hacer? ¿Y ahora qué? Ahora que sabes que tienes un talento, ¿qué haces con ello? Pues bueno, cuando le preguntan esto, no sabe qué responder, porque es una pregunta muy difícil. ¿Qué quieres hacer con ello? De nuevo, autoconocimiento, la parte más importante, ya sea en la infancia como en la etapa adulta, se pillen donde se pillen las altas capacidades, es muy importante trabajar esta cuestión personal, esta cuestión del significado, del propósito, de qué quiero hacer, qué es importante para mí. Y para eso me tengo que entender a mí mismo y conocerme. Y si es desde pequeñito, pues mejor, esas terapias que nos ahorramos luego. Punto número 22. Tienes un don, pero es un desperdicio. Me estoy repitiendo mucho probablemente, pero es que estoy leyendo literal los apuntes que tomé cuando vi la película. Pero bueno, se habla del asunto de que es un desperdicio. Y aquí es donde creo que la forma de decirlo y de transmitirlo es importante, porque no es lo mismo la forma en la que lo dice el mentor que cuando se lo dice su colega Ben Affleck, que le dice, tronco, vengo aquí, te veo todos los días y me cabreo, y yo lo que quiero es un día ir a buscarte a tu casa y que tú no estés. Yo no puedo porque no tengo un don, pero tú tienes algo especial, entonces cógelo por las pelotas y úsalo. Y es que es un momento muy bonito y de hecho, pues lo que te hace llorar en la película, ¿no? Cuando de repente el amigo un día va a buscarle y Will no está. Y el amigo sonríe porque sabe que le va a ir mejor. Es que es muy bonito.
La amistad es preciosa. En fin, que como lo dice el amigo, es, yo creo, pues la manera más bonita. Y digo, ¿lo ves así? Y dices, ¿ves? Así sí, pero porque ese chaval le quiere y lo hace desde todo el amor y le dice, tío, que yo no quiero que estés aquí, o sea, que si te quedas aquí, pues muy bien, pero tronco, puedes hacer grandes cosas, tío, y sabes, si sal de aquí, colega, tronco. Sabe el potencial que tiene porque le conoce y él, desde el amor más genuino de la amistad, quiere que le vaya bien. Por ahí sí, chavales. Punto número 23. Que muchas veces se relaciona la prepotencia con las altas capacidades, ¿no? En plan, una persona que tiene logros, que consigue o que habla de una determinada manera es prepotente. Pero realmente hay mucha gente que es así y no tiene altas capacidades, ¿no? Me refiero. La prepotencia no es una cosa intrínseca. Lo que pasa es que muchas veces se da por hecho que una persona que sabe mucho, que dice mucho, porque ha memorizado mucho, como este tío del bar de la escena que hemos comentado al principio, parece que relacionamos las altas capacidades con eso, ¿no? Con esa forma de ser o con ese tipo de persona. Pero ese tipo de persona puede tener altas capacidades o no. Aquí entra mi queridísimo efecto Dunning-Kruger, que básicamente lo que dice es que las personas con un bajo nivel de competencia en un área normalmente se cree que saben muchísimo más de lo que saben en realidad, ¿no? Es esta gente prepotente que piensa que sabe cosas y no las sabe, ¿no? Y luego pasamos ya a un nivel en el que llegas a un punto que eres súper inseguro, sabes lo suficiente como para saber que no sabes lo suficiente. Entonces, ¡oh, Dios mío, no sé nada! Y entonces luego ya llegas a un punto en el que sabes tanto que te das cuenta, pues tanto de lo que sabes como de lo que no sabes, ¿no? Y tratas el conocimiento y tu capacidad con humildad. Pues bueno, yo creo que la prepotencia y la no prepotencia tiene que ver con el efecto Dunning-Kruger y con el encontrarte en ese punto en el que entiendes que sabes mucho, pero que al mismo tiempo desconoces muchísimo. Creo que las personas que tienen un elevado nivel de competencia son conscientes de que tienen ese nivel elevado de competencia, algunas pueden ser prepotentes y otras no. Que muchas veces también se da el caso de que cuando una persona muestra lo que sabe, está mostrando lo que sabe, no está tratando de ponerse por encima tuya. Es que a lo mejor está por encima tuya, pero es que no pasa nada, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el tema del ego, la envidia, etc. Punto número 24, el momento no es tu culpa, otra de mis escenas favoritas, y es cuando Will por fin se abre y es capaz de expresar todo lo que no había expresado en este tiempo, de mostrarse vulnerable, ¿no? Que es lo que hablábamos de la coraza, de estas personas que tienen una vulnerabilidad extrema, muchísima sensibilidad y además muchos traumas, que tienen una coraza tan grande que lo que les impide es sentir la tristeza, mostrarse vulnerables y poder dejarse ayudar. Y es muy bonito este momento de la película en el que él se deja, se abraza, llora y por fin es capaz de sentir todo lo que no se había permitido sentir. Y este es el primer paso para conocerse y después de esto vienen los demás, los desarrollos del talento y las cosas. Pero lo primero es sanar pues estas cuestiones emocionales que todos tenemos. Además hay una cosa muy curiosa y es cómo razona absolutamente todo lo emocional, que es una cosa que en este perfil puede darse muchísimo, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no? A todos los seres humanos que razonamos con nuestras emociones de manera que hablamos de ello como si lo hubiese vivido otra persona y no lo sentimos, no nos permitimos la emoción. En fin, que en este momento de no es tu culpa, Will por fin rompe la barrera razón-emoción y se abre en canal. Y puede permitirse ser ese niño lleno de miedo, para poder así sanar y empezar a ser pues el adulto que necesita, despojado un poco de esa coraza. Cosa que pues no es fácil, lleva su tiempo, así que ánimo Will desde aquí. Y por último, número 25, cómo el bloqueo emocional puede bloquear el desarrollo profesional. Lo emocional es lo más importante, si no tenemos eso no hay nada, lo demás no importa. El cómo nos pueden bloquear ciertas cuestiones emocionales cuando se ha tenido un pasado como el de Will sobre todo, es muy heavy, o sea, no sabemos hasta qué punto puede suponer un bloqueo en la trayectoria profesional y en el desarrollo personal. Y esto le pasa a la gente que tiene altas capacidades y a la gente que no las tiene. Es súper importante tener esto en cuenta, que este tipo de casos, como el de Will Hunting, no tienen por qué ser una excepción. Es decir, pueden existir, pueden darse, y es muy importante tenerlo en cuenta. Por no hablar de que emociones aquí tenemos todos. Por lo tanto, por unas circunstancias o por otras, se puede necesitar este apoyo emocional en un momento determinado que puede estar además bloqueando el desarrollo profesional académico del niño o de la niña con altas capacidades o del adulto con altas capacidades. A veces hay mucho detrás, hay gente que esconde mucho detrás y todo esto hay que trabajarlo, conociéndonos a nosotros mismos
y conociendo también nuestros bloqueos, de dónde vienen y por qué, pero no desde la parte racional, sino desde aquí, corazón. Sigue los dictados de tu corazón, hijo. Es una frase de Robin Williams en la película. Y en fin, bueno, ¿cómo se termina esta película? Spoiler, de una manera que me gusta muchísimo y que cuando la volví a ver dije, ¡oh, no me acordaba! Y es que cuando el amigo va a buscarle y no está, que esto ya lo he dicho antes, pues bueno, todos suponemos que se ha ido a trabajar a otro sitio porque resulta que le vemos justo antes de esta escena yendo a una entrevista de trabajo. Pero resulta que luego sale una escena en la que sale el terapeuta que recibe una carta de Will, en el que le dice, pues básicamente que se va a ir a California con esta chica. Spoiler, no deja su barrio por el trabajo, lo deja por amor. O sea, es que puede haber un final más bonito. No lo hay, no lo hay. Por esto es importante lo que comentábamos de, tiene que saber él qué quiere elegir, porque probablemente va a seguir al amor de su vida a California, pero profesionalmente seguro que le va a ir bien, porque ya se conoce. Pero, oye, él ha elegido desde el corazón y ha derribado sus barreras emocionales y su miedo al rechazo. Y es que es tan bonito, o sea, me parece un final está guapísimo, está todo guapo el final. Porque podría haber terminado con él siendo, un superempresario, pero no, ha terminado eligiendo el amor. ¿Qué pasa después de eso? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, igual le va mal, que no lo sabemos. Pero como es una película, el final supuestamente feliz, pues vamos a entender que le ha ido bien y que luego se ha buscado un trabajo un poco de lo suyo, de matemáticas, y que le ha ido guay, pero ha priorizado el amor, porque también es importante, chicos. Esta es nuestra moraleja. Así que bueno, espero que os haya gustado este análisis. Analizaremos más películas de altas capacidades y mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo.